De camino con la palabra de Dios. Leemos hoy Gálatas 2, del 1 al 10. Pablo y los otros apóstoles. No olvidamos que el problema que afecta a la comunidad de los Gálatas es que muy pronto habían o estaban abandonando el Evangelio. Y de pronto creían que Pablo era una especie de lo que nosotros decimos un cuzumbo solo. Y resulta que aquí hay algo que de trasfondo debemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, el gran primer concilio de la iglesia. Por eso debemos leer en ese contexto la palabra. Porque, como le decía al señor Miguel en estos días, a veces nosotros leemos o pretendemos leer la palabra y descuidamos el contexto. Y por eso algunos le meten al texto lo que no es y lo acomodan de acuerdo a sus gustos o a lo que quieren decir o a lo que quieren expresar. Por eso, en este primer concilio de la iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, lo que allí se presentó se zanjó a un más alto nivel de la iglesia, tanto en la Asamblea de Jerusalén como también en lo sucedido en Antioquía. Y los hechos que se refieren tuvieron lugar 14 años después de su primer viaje a Jerusalén. Hay un detalle. En la Biblia no hay fechas determinadas, pero nosotros, por el contexto, sí podemos tener en cuenta esto, porque en lo que está escrito no hay como un acto mágico que a veces pretendemos desconocer, y eso no es así. Por eso Pablo estuvo acompañado por Bernabé y Tito, quien provenían del paganismo y no habían sido circuncidados. Y para entonces Pablo llevaba muchos años de experiencia misionera entre los paganos y no exigía la circuncisión ni las prácticas de la ley a los que se convertían. Sin embargo, en sus comunidades se infiltraron judeocristianos fanáticos que condenaban el proceder del apóstol, creando tensión y divisiones. Pablo no los menciona por sus nombres, pero no ahorra expresiones para descalificarlos y los llama falsos hermanos, espías que odian la libertad e imponen yugos que esclavizan. Por ello, es muy importante tener en cuenta esta parte. Aquellos falsos hermanos querían imponer yugos que buscaban esclavizar. Pablo nos va a dejar en la carta a los romanos la mayor prueba
que la nueva ley del amor de Jesús no estaba en ritos externos que desde luego, desde el Antiguo Testamento, se habían hecho, se habían vivido, se reconocían. Por eso es importante toda esa situación de la reunión al más alto nivel en Jerusalén. Y no fue Pablo a rendir cuentas o a buscar simple aprobación, sino siguiendo una revelación, aludiendo al Espíritu Santo, a quien consideraban como el verdadero protagonista de todas las decisiones apostólicas. Y por eso el Espíritu va a ser el protagonista de este primer concilio de la Iglesia. Cuando el Espíritu Santo se le invoca, verdaderamente no nos lleva al error, nos lleva en medio de las posibles diferencias a lo fundamental, a lo que nos une. Y por eso allí en la ciudad y reunidos en la asamblea, Pablo de igual a igual expone el Evangelio con firmeza y decisión a los dirigentes de la Iglesia Madre, los cuales no solo aprobaron su proceder, sino que confirmaron la autoridad como apóstol de los paganos, al igual que la autoridad de Pedro entre los judíos. Y todo terminó amigablemente, y Santiago, Cefas, quien es Pedro, y Juan, a quienes llama los pilares, reconocieron el don que se le había hecho, se estrecharon la mano, y con Bernabé en señal de una comunión, y quedó así sancionada la validez de su apostolado, primordial y fundamental. Finalmente, encontramos en medio de esa estrechez de manos de aquellos pilares de la iglesia, con Pablo y Bernabé, cómo estaba la validez de ese apostolado entre los paganos, afirmando la vocación universal cristiana. Y más que una autoridad de apóstol, lo verdaderamente importante en aquel encuentro fue la solidaridad, la comunión y la corresponsabilidad que se expresó en el gesto al estrechar la mano. Y San Lucas, narrando este acontecimiento en Hechos capítulo 15, quiere resaltar que esa comunión en medio de la pluralidad, en medio de la diversidad, se demuestra en la colecta a favor de los hermanos pobres de Jerusalén. Una colecta decidida por unanimidad, y todos pensaron en el sano pluralismo que se pedía de momento, y aunque habían dos modos, no se perdió el mensaje para que esto también podamos vivirlo, asumirlo, profundizarlo y reconocerlo.